BNN Fútbol. Nuevamente día jueves, ya ha pasado una semana y estamos acá al pie del cañón para contarle historias de fútbol. En este caso la producción me trae información de un club que existió, pero que se llama Club de Deportes Aviación. Los que me están escuchando tienen que acordarse de este club que pertenecía a la Fuerza Aérea. El Club de Deportes de Aviación fue fundado el 12 de diciembre de 1957. O sea, estamos hablando hace ya 65, 67 años. Y jugaba en segunda división en Chile. Hasta su desaparición, muere el 25 de enero del año 82. En todo este periplo del 57 al 82 pasaron muchas cosas, muchas historias por este club deportivo que a mí me toca narrarle en este minuto, contarle. Y yo fui parte de esa historia. Don Sergio Lecea, uno de los entrenadores de Deportes de Aviación, me lleva a jugar por las divisiones inferiores de ese club con 10 años. Yo llego a la infantil. Entonces yo conocí ahí muchas cosas que había en la institución, lo bueno y lo malo. Pero bueno, en esos años me acuerdo que había un negro que yo seguía, más negro que yo, Selvín Panat. Este Selvín Panat era un guatemalteco que trajeron a Chile. En esos años no venían muchos extranjeros a Chile. Sin embargo, Aviación, Club de Deportes de Aviación, sí lo trae. Y este hombre cabeceaba, pero como los dioses, tenía una frente que en el aire le pegaba y la dejaba donde él quería. Dentro de lo que les puedo decir de la historia del Club de Deportes de Aviación, que posteriormente fue conocido como Club de Deportes Aviación, tuvo una historia interesante del fútbol chileno con un ascenso exitoso a primera división y un periodo de participación en la categoría principal hasta su disolución. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se fundó? ¿Cómo fue pasando? ¿Y cómo llegó a primera? ¿Y cómo baja a segunda hasta que desaparece? Esa es la historia. Fundación e ingresó a segunda edición. El club fue fundado el 12 de diciembre del 57 y estaba bajo la administración de la Fuerza Aérea de Chile. O sea, era parte de la Fuerza Aérea y estaban afincados acá en el bosque, en el paradero 36 de la Ranavería. Ahí estaba el estadio donde a mí me tocó entrenar y jugar. Ahí hacíamos nosotros de local y recibíamos a los distintos clubes que en la época venían a jugar contra nosotros. Estaba bajo la administración de la Fuerza Aérea y comenzaron a competir en torneos regionales, ¿ya? Y así compitiendo en torneos regionales con gente de la misma Fuerza Aérea y algunos que veníamos de afuera, se ganó en la zonal en 1971 y se logró el ingreso a la segunda división del fútbol chileno. Entonces ya estamos hablando de deporte de aviación como de palabras mayores, a segunda división, ¿ok? Entonces la Fuerza Aérea replanteó la permanencia del club y empezó a traer jugadores, que yo les voy a contar, extraordinarios jugadores, como por ejemplo un trío de arqueros, pero ya la maravilla, porque cada uno de ellos fue figura en sus tiempos y en la selección chilena. Le hablo yo del Cóndor Roja. Cóndor Roja parte en deporte de aviación y compartía los tres palos con Eduardo Fournier. Eduardo Fournier, acuérdense ustedes que fue un gran portero y que jugó en Palestino y después en la selección chilena. Y ellos eran los que se iban turnándose la portería de aviación. Ascenso invicto en 1972 con patrimonio del campeonato de segunda división, y aunque no tuvieron desempeño destacado en su primera temporada, lograron las primeras victorias profesionales. Sin embargo, la verdadera hazaña, como les decía, 1973. Ahí el plantel, compuesto principalmente por funcionarios de la Fuerza Aérea, imagínense, solo de la Fuerza, se realizaron como líderes invictos de la primera rueda del campeonato de segunda división. O sea, le ganaron a todos, siendo ellos local en la cancha del Bosque. Sumaron 21 puntos de 26. Imagínense, era una hazaña. Campeonato de segunda división. En este 1973 Aviación dice continuó su éxito y ganó el campeonato de segunda división. Obviamente, si de 26 puntos 21 lo hace en la primera rueda, ganaron el campeonato. Y eso lo hizo llevar a la primera categoría del fútbol chileno, a primera división. Y participaron en primera división
con el nombre modificado, le pusieron Club de Deportes Aviación. Una sutileza, pero bueno, en vez de Deportes Aviación, Club de Deportes Aviación. El equipo compitió en la categoría principal del fútbol nacional 7 años. Y durante este periodo generalmente se ubicaron en la medianía de la tabla, porque ahí acuérdense ustedes que existía Católica, Colo-Colo y el Gran Baleazul ya en esos años terminando, pero todavía la U, Católica y Colo-Colo eran los que la llevaban. Y Deportes de Aviación un meritorio, medianía de la tabla. Bueno, pero pasan los años, pasa el tiempo y resulta que viene el descenso de primera división y la disolución del club. Lamentablemente o desafortunadamente, el club no pudo mantenerse en primera división y descendió al campeonato en 1980. A pesar de haber tenido la gran oportunidad de primera división, al terminar de tercera posición de segunda división en el año 81, el club entró en receso indefinido. Fue disuelto el 25 de enero de 1982. Pero como les decía, pasaron grandes figuras, y les voy a nombrar algunos de los que se acuerdan de mi contemporáneo, de mi tiempo. Por ejemplo, Francisco Eduardo Fournier, que decía era arquero. Uruguay Grafiña, un 9 extraordinario. Pelota que había en el área la echaba adentro. Roberto Hodge, que después posteriormente pasa a la Universidad de Chile y ya le he comentado, un gran jugador. Miguel Hermosilla, Autónomo Jauri, que después terminó en Colo-Colo, Chico Jauri muy bueno. Honorino Holanda, español que jugaba en la Unión Española y el 10 de la selección chilena para el Mundial de 62. Guillermo Páez, un 6 que andaba por ahí con Rubén Marco de la Baleazul de la U, era la función del limpio parabrisas. No pasaba nadie por ahí por el Guillermo Páez. Y este es el Vin Perat que le digo yo, este negro que trajeron de Guatemala, el 9, que la echaba toda adentro. Era un 9 donde estaba, tenía la virtud de meterla. Jorge Peredo, Óscar Pocenato, Juan Carlos Carbacho, Luis Alberto Álvarez, extraordinarios jugadores que ya no se ven. Recuerden ustedes que en esos años se jugaba por el honor a la camiseta y por ganar campeonato. No era el dinero lo que motivaba a los clubes en esos años, era el orgullo de permanecer en las divisiones primera, segunda y ganar. Raúl Toro, que también fue parte de la selección chilena. Carlos Unzuga, cuarto arquero, yo les dije 3, había un cuarto, Carlos Unzuga. Todos esos arqueros fueron extraordinarios, para terminar con Guillermo Llávar, un baluarte de la Universidad de Chile. Posterior, o ya cuando el Baleazul está terminando, aparece Guillermo Llávar, que jugó en la U de Chile como uno de los baluartes azules. Y porque estos jugadores ensamblaron también y fueron tan exitosos en su periplo, básicamente porque habían entrenadores que los fueron tomando uno a uno. Entonces me voy a acordar de Arturo Quiró, 1972-1975, gran entrenador, que después termina en Universidad Católica dirigiendo a Católica. Carlos Contreras, de 1975 a 1976. Sergio Navarro, este jugó en el Mundial de 62, igual que don Sergio Navarro, quien fue mi entrenador, un lateral que nadie le quitaba el puesto a don Sergio. Don Sergio, me pongo de pie, porque don Sergio era un profesor más que un entrenador. Don Sergio, en el año 1976, fue el entrenador de Deportes Aviación. Hernán Carrasco, que también llegó a la selección chilena, toma al club el 77 al 80, y para dejar a Isaac Carrasco el año 81 con don Sergio Lecea, que la llevaban en el equipo y todos estos jugadores. Les voy a hablar un poco de donde nosotros entrenábamos, que era justamente en la Fuerza Aérea, porque el Club Deportes Aviación tuvo memorables encuentros en esa competencia. El estadio era muy bonito, era un estadio para unos 15.000 personas. Y aunque ya no existe el club como club, su historia y legado aún se recuerdan y BLN lo recuerda. Y lo recordamos así como cada uno de estos jugadores que yo he mencionado. Nosotros tendríamos que rendirle un homenaje, digamos, a todos estos jugadores que fueron baluartes
tanto de sus clubes como de la selección chilena. El estadio Reinaldo Martín Müller, así se llama el estadio de acá de Fuerza Aérea, también conocido como El Bosque, se ubica, todavía existe en la Paradero 36 de hoy día la comuna del Bosque, antes San Bernardo. Ahí contábamos con camarines, cancha para entrenar, había, bueno, todo lo que un club debe tener. Otros datos, dice, de la temporada de primera división del 74 al 80, resumiendo, temporada de segunda división 72 al 73, y después en el regional, que es donde se gana el mérito de llegar a profesional, del 58 al 71. Dice que la mayor goleada conseguida en el campeonato fue el 6-2 contra Coquimbo Unido el 28 de octubre del año 79. Recordemos que en esos años se jugaba en ataque, la estrategia y colgarse del palo no existía. Esto era 6-2, 4-3, 5-4, lo que pasaba con el famoso Vale Azul, que jugaban ellos a ganar con el honor de ganar. Y en términos generales, queridos auditores de BLN Deporte, es lo que les tenía preparado junto a mi productor ejecutivo de este club que nace y muere, pero que deja una trayectoria y un recuerdo imborrable para los que participamos de él. Muchas gracias por escucharme y espero que se suscriban a BLL para que sigan estas historias, no mueran, queridos auditores, y los que nos están viendo. Entonces ya estaremos con otra historia de fútbol. Inscríbase, marque ahí la flechita, marque, suscríbase. Hasta el próximo jueves.